Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Es un privilegio para mí predicar la palabra de Dios y un gusto de llegar hasta sus hogares o donde tú te encuentres. Hoy en día que quiero predicar la palabra traigo como el nombre, el mensaje se llama Atrayendo la atención de Dios. Atrayendo la atención de Dios. ¿Cuántos de nosotros que somos creyentes por mucho tiempo deseamos siempre agradar a Dios en todo? Cuando estamos pasando por alguna dificultad, nos gusta recordar la bondad de Dios y comenzamos a contar cada una de esas bendiciones que Dios nos ha dado, como es la salud, los hijos, el matrimonio que tenemos, las posesiones materiales, como es el vehículo, etcétera, etcétera. La manera, hermano, que agradecemos a Dios es a través de nuestra fidelidad a Dios y a su iglesia. También lo hacemos a través de nuestras finanzas y nuestra labor dentro del reino de Dios, considerando lo bendecido que somos de ser parte del reino de Dios. Y Dios nos ha dado la salud, nos ha dado las fuerzas, nos ha dado el trabajo, nos ha dado una linda familia. Y en la Biblia observamos buenos ejemplos y también malos ejemplos de personas que atrayeron la atención de Dios. Y yo quiero mencionar varios casos en esta predicación. Tenemos el caso de Bernabé y de Cornelio, que está en el libro de los Hechos, y también de la iglesia de Filipos, y por qué no decir el ejemplo de Ananías y Zafira. Yo te pregunto a ti, tú que conoces al Señor por varios años, quizás, no lo sé, ¿te gustaría llamar la atención de Dios? ¿Te gustaría sacarle a Dios una sonrisa? Te voy a decir cómo no hacerlo primero. Imagínate, tengo dos personajes, uno es Bernabé y el otro es un matrimonio, es Ananías y Zafira. Los dos llevaron una ofrenda al Señor, cada uno de ellos a su manera. La de Bernabé se encuentra en el libro de los Hechos. Esto está en el Nuevo Testamento, capítulo 4 del 32 al 37. Dice la Biblia literalmente de esta manera. Si eres tan amable, saca tu Biblia y podrás leer junto conmigo. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Y observe esto, hermano, dice el versículo 34, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y de ahí cuenta la historia de José, o sea de Bernabé, que es el caso que les quiero mencionar. José, dice el versículo 36, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido es hijo de consolación, significa hijo de consolación. Poseía un campo, o sea un terreno, y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Es una obra maravillosa lo que hizo Bernabé. Vendió el terreno y lo trajo a la iglesia. Comienza el libro de los Hechos, capítulo 5, con la historia del otro ejemplo que quiero mencionarles, que es el ejemplo de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo que Bernabé, pero tenían otras intenciones. Y eso puede pasar, hermano, que hay veces se nos olvida que Dios observa las intenciones del corazón. Y esto es lo que pasó. Si usted lee conmigo en Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11, dice de esta manera: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a Ananías:
¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Vea, Pedro le está diciendo, no me estás mintiendo a mí, Ananías, le has mentido al Espíritu Santo. Y observe, y dice, y lo que le enseña Pedro, le dice versículo 4, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía a ti el terreno? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón, Ananías? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes de la iglesia se levantaron y lo cubrieron, y sacándole le dieron sepultura. 3 horas después llegó Safira, la mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Versículo 8 dice, y Pedro le preguntó, dime, Safira, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, a los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Y al instante cayó a los pies de él y murió y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Podemos observar, hermano, hermana, tú que me estás escuchando, que las intenciones de Bernabé eran sencillas y humildes. No tenía en la mente más que bendecir a la iglesia. Pero por el otro extremo tenemos a Ananías y Safira, que sus intenciones era fingir que están haciendo el bien, igual que los demás, con la única diferencia de sacar para ellos provecho y para sus bolsillos, por supuesto. Este ejemplo que les cuento, hermano, nos enseña que tus ofrendas y tus oraciones cuentan y llaman la atención de Dios. La una es inseparable de la otra. El cantante Juan Romero dijo estas palabras. Dijo, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Tu amor por Dios, hermano, hermana, tu amor por Dios habla mucho cuando das tu ofrenda. Tu amor por Dios habla cuando ofrendamos a Dios. Esto es muy importante para el creyente, para aquel que es hijo e hija de Dios. La ofrenda significa mucho. Déjame enseñarte que Dios, y esto es muy importante, Dios no necesita tu dinero ni mi dinero. La Biblia dice en Ageo, en el Antiguo Testamento, en Ageo capítulo 2, versículo 8, dice que Dios dice de esta manera: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y en el Salmo 24, dice 24, versículo 1, dice de esta manera: del Señor es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Y ve hermano, observa y aunque Dios no necesita ni tu dinero ni mi dinero, esto no significa que Dios menosprecia tu ofrenda. Dios ve con agrado la ofrenda de los hijos de Dios. Dios ve con agrado lo que nos ha costado a través del trabajo traerle una ofrenda a Dios. El creyente que ama a Dios tiene el pensamiento del rey David, cuando él dijo unas palabras muy importantes que están plasmadas en la palabra de Dios en 1 Crónicas 29:14. Dice de esta manera, pero esto es David hablándole a Dios cuando él ya estaba establecido como rey. Dice él: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? O sea, habían traído cantidad de ofrendas al templo. Porque, dice David, porque de ti proceden todas estas cosas y de tu mano lo hemos recibido todo.
si usted es creyente y usted sabe de Dios, sabe que todo lo que usted tiene y todo lo que yo tengo viene de la mano de Dios. Si quieres llamar la atención de Dios, hermano, hermana, tu ofrenda hablará más que tus palabras. Y este es el caso de Cornelio. También está en el libro de los Hechos. Cornelio es uno de mis personajes favoritos del libro de los Hechos. Observe cómo lo describe el escritor de los Hechos, la vida de Cornelio. Dice así, capítulo 10, versículo 1 y 2, cómo describe a Cornelio el escritor. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, con su esposa y sus hijos, que daba muchas limosnas, muchas ofrendas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. ¡Qué testimonio! A mí me gustaría que dijeran algo así como hablan de Cornelio. ¿No le gustaría a usted que dijeran de esa manera? ¿No le gustaría a usted que Dios y los hermanos, los que están alrededor, hablaran de esa manera de usted? Cornelio era un hombre de oración y también era un hombre dadivoso que ofrendaba a Dios constantemente. Oiga con cuidado, que dice que él mandó a llamar a Pedro. ¿Y por qué? Porque Dios había enviado un ángel a Cornelio. Y cuando Cornelio habla a Pedro de su testimonio, observe cómo habla Cornelio diciéndole a Pedro estas palabras. Eso está, si usted tiene la Biblia, léalo, ahí está en Hechos capítulo 10 del 30 al 31. Dice Cornelio diciéndole a Pedro: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a las 9 de la mañana. Y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad, tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Esto es muy interesante. Tome nota que el ángel se le apareció a Cornelio diciéndole que en el cielo, y esto es oro, hermano, que en el cielo es como que existan 2 libros donde es un libro donde están escritas tus oraciones, tu clamor, y en otro libro están tus ofrendas. Están las ofrendas que tú estás dando a la obra de Dios, o cuando haces ofrendas caritativas. Eso es lo que está diciendo. ¿Quieres llamar la atención de Dios? Tienes que ser dadivoso. En Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta, esto me gusta, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En otras palabras, quien es bondadoso con el pobre le presta a Dios y Dios le recompensará. Lo que está señalando la palabra es que la bondad que tenemos nosotros hacia los demás, a la iglesia, despierta la atención de Dios. Despierta la atención de Dios, hermano. El sistema monetario de este planeta, escúchame bien, no lo es todo, pero las ofrendas que damos a los demás y damos en la iglesia para que el crecimiento de la obra crezca, esto es recogido en el cielo. Tu bondad hacia los demás y a la iglesia despierta la atención de Dios. Y esto es enseñado en el Nuevo Testamento. Si usted ha leído el libro de Filipenses, esto lo señala mientras Pablo estaba en la cárcel. En el capítulo 4, Pablo le dice a los filipenses lo que la ofrenda ha causado en la vida de él y en lo que ha causado en la iglesia. Tome en cuenta que Pablo le está escribiendo a los de Filipo, capítulo 4, que está diciendo, esto es importante porque en el primer siglo donde Pablo estaba preso, los presos
se sostenían de las ofrendas, de la comida que la gente de afuera le daba. Y eso todavía se puede ver en Latinoamérica. Los presos sufren mucho y viven, hay veces, de las obras caritativas de las personas de afuera. Pero en el libro del Nuevo Testamento, en Filipenses, quiero tocar varios versículos que Pablo menciona acerca de las ofrendas que la iglesia de Filipo hacía para Pablo, que estaba preso, y para el reino de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice de esta manera, Pablo le dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Le está diciendo, se acordaron de mí enviándome la ofrenda. Versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y el versículo 17 dice: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito de tu cuenta. Pablo está diciéndole: tu cuenta allá en el cielo está creciendo a través de tus ofrendas. Pablo le está diciendo: lo que ustedes han dado no ha sido para mí, ha sido para el reino de Dios. Hay una cuenta en el cielo donde está siendo depositada tus ofrendas. Es el mismo, si usted observa, es el mismo principio que el ángel de Dios le dijo a Cornelio: tus ofrendas y tus oraciones están siendo tomadas en cuenta en el cielo. Si eres creyente, has de pensar como David, que todo lo que hemos recibido viene de la mano de Dios. Viene de su poder, viene de su amor por nosotros. Y cuando ofrendamos a la iglesia, lo hacemos para Dios. La ofrenda, hermano, hermana, habla de nuestro amor hacia Dios. Cuánto amas al Señor, cuánto agradecido estás por el Señor. Por supuesto, si tú no estás agradecido con Dios y tú no amas al Señor, eso contará. No darás ninguna ofrenda, quizás darás alguna limosna. Pero el efecto que cuando tienes gratitud en el corazón y amas a Dios, tú no ves cuánto vas a dar al Señor. Tú das con gozo, con alegría al Señor. Esto dijo, esto dice el Salmo 52:12, cuando Dios le responde al pueblo de Israel. ¿Quieres saber cómo dice? Dios le habla al pueblo de Israel, le dice de esta manera, para que tomen en cuenta esto. Dios le dice: si yo tuviera hambre, estoy leyendo Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. En otras palabras, Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los necesitados de Dios. Por tanto, cuando damos a Dios, es una actitud de humildad, de sencillez, reconociendo que quiénes somos nosotros para ofrendar, que todo lo que tenemos es porque de Él viene. Sencillamente damos a Dios de lo que hemos recibido de su mano. Esto está como cuando una niña de 5 años se le acerca al papá y le dice: papá, dame $10. Y una niña de 5 años, y le dice el papá: ¿para qué necesitas tanto dinero? La niña le responde: es que viene el día del padre y necesito comprarle el mejor regalo al mejor padre del mundo. ¿De dónde venía ese dinero? Esto, hermano, lo que le estoy diciendo, podemos evadir la ofrenda, podemos evadir no dar al Señor o no dar a la iglesia, pero con todo respeto, déjame aconsejarte que cuando tú dices: yo no tengo, apenas me alcanza para pagar la vivienda,
déjame decirte que cuando uno da para el Señor, Dios sabe con qué sacrificio y con cuánto sacrificio uno lo está dando. Dios lo sabe eso. Y esto es lo que sucedió. Si usted ha tomado en cuenta, yo creo que muchas veces usted lo ha leído en Marcos, en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del 41 al 44, la Biblia señala de una viuda pobre que viene a dar ofrendas, y esto lo ve Jesús. La viuda pobre viene a dar su ofrenda al templo, y dice la Biblia literalmente de esta manera. Dice que dio solamente 2 moneditas de cobre de muy poco valor, pero Jesús la vio y dijo de ella: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Dios sabe cuando tú tienes poco dinero para la vivienda. Dios sabe cuán difícil te cuesta para dar y cuán difícil te es trabajar para obtener tu dinero. Dios lo sabe. Pero cuando das a Dios hay una gratitud, y déjame decirte, en mi caso personal, nunca me ha faltado. Dios, en mi caso personal, siempre me ha proveído. Él dice que no faltará y no ha faltado hasta el día de hoy, en mi caso personal. Pero para los ricos es más fácil quizás dar, porque dan de lo que les sobra. Déjame decirte, si tú eres rico y tienes bastantes posesiones, cuando des al Señor, dalo con sencillez, dalo con humildad, porque Dios ve los corazones. Dios ve con qué intención lo haces. Pero sería tan feo que teniendo y vas y no des, porque la Biblia señala: no vendrás al Señor con las manos vacías. Termino leyendo, hermano, y esto es una lección para cada uno de nosotros, que cuanto más amamos y más agradecidos estamos, nosotros no nos contamos qué es lo que vamos a dar. Damos con gozo y alegría para la obra de Dios, y que se extienda el reino de Dios. Y allá en el cielo hay cuentas, y hay cuentas de las ofrendas que damos al Señor. Termino leyendo este poema que fue escrito por nuestro hermano Juan Romero, que ya falleció, ya partió con el Señor. Pero él escribió esta poesía que siempre me gusta tenerla, y es una de mis favoritas. La poesía se llama No puedo ganarle a Dios. Y ponga atención cómo dice esta poesía. Quiero ver si la puedo leer. Dice: por más que quiero yo darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo le pedí. Se puede dar sin amar, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando mi Dios me da, es que Él me quiere pedir. Si tú quieres, hermano, hermana, haz el intento y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Que Dios bendiga la palabra y pueda producir en tu vida el sentir ese amor y el agradecimiento, que cuando vayas a la iglesia y des a los pobres, lo des con amor y gratitud al Señor, porque de su mano hemos recibido y de su mano es que podemos dar. Que tengan una semana bendecida y próspera. Les espero en la iglesia el domingo a las 2 de la tarde. Bendiciones.